Agradecidos por estar aquí. Amén. El Señor es bueno y maravilloso y no hay nada mejor que estar en su presencia, no hay nada mejor que deleitarnos en la presencia del Señor, porque ahí hay plenitud de gozo. Amén. Acá es el tono de veras, la hora loca es acá. La mejor fiesta es la que tenemos cuando estamos en la presencia del Señor, porque es un gozo que no puede ser robado. No es solo alegría, sino que la Biblia habla de un gozo que es algo que no depende de las circunstancias, sino que es algo que produce, es un fruto de nuestro espíritu. El gozo es algo que proviene de nuestro interior, porque nuestro interior está conectado a las cosas espirituales. Amén. Entonces, ¿listos para la palabra de Dios? Amén, nos preparamos. Y hemos estado viendo en estos últimos tiempos acerca de relacionarnos bien con la palabra de Dios. Dios nos estaba hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y bueno, entiendo por qué vienen estas cosas para nosotros, y es porque va a venir seguramente dirección específica de Dios personal para nosotros, cosas que vamos a tener que obedecer, cosas a las cuales vamos a tener que nosotros someter nuestra voluntad, porque el Señor quiere llevarnos a otro nivel. Entonces, no podríamos dar dirección, no se podría dar dirección de cosas que hay que hacer de manera práctica, si antes no se establece la veracidad, el poder o la supremacía de la palabra de Dios de Cristo Jesús en nosotros. Es por eso que hemos estado refrescando en este tiempo una y otra vez la importancia de relacionarnos bien con la palabra de Dios, la importancia de oírla, atenderla, meditarla, obedecerla, hacer todas las cosas conforme a ella. Y la última sesión que tuvimos aquí en nuestra iglesia, donde permitimos que Dios nos hable, pues Dios nos habló acerca de no alterar las direcciones de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han estado el domingo acá? Amén. A ver, ¿quién fue ese personaje que alteró la dirección de Dios? Muy bien, Moisés, Moisésito, un hombre que la Biblia habla que era el hombre más manso, con un corazón manso, tenía mansedumbre en él, no era menso, sino manso, pero aquí medio que actuó medio menso, porque cuando leemos en Números 13 vemos que él, a la dirección que Dios le había dado, hace algo que no debió hacer, que era agregar su punto de vista. Digamos que Dios le dice, leyendo Números 13, le dice que él prepare 12 espías que vayan y reconozcan la tierra que él les había dado, ¿verdad? Eso era la dirección de Dios. Entonces yo imagino a Moisés, pues no, la vida de Moisés es un hombre de admirar. La Biblia no narra mucho cómo se relacionaba con su esposa o qué tal era su esposa, pero si pudo aguantar el pueblo de Israel, era una chancaya 20 era su esposa, porque ese pueblo de Israel era una bendición. Ese pueblo de Israel era, como decimos nosotros, para amarlos. ¿Por qué era para amarlos el pueblo de Israel? Porque ese pueblo de Israel, Dios los sacó de la tierra de Egipto de una manera milagrosa, viendo plagas, viendo cosas sobrenaturales. Y luego, para salir de las tierras de Egipto y cruzar al otro lado, Dios abre el mar y ellos veían cosas espectaculares. De ahí les dio hambre y el Señor les tiró pollo frito del cielo. Y después les dio sed y Dios de la roca sacaba agua y todo era espectacular. Y la Biblia dice que era un pueblo incrédulo. La Biblia habla acerca de que no se trata de ver para creer. Porque el pueblo de Israel podría ser un claro ejemplo de que necesitamos a veces ver para confiar en el Señor. Pero ellos vieron cosas espectaculares de Dios desde que salieron de Egipto. Sin embargo, la Biblia los cataloga a ellos como un pueblo incrédulo o de dura cerviz, de duro corazón. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para creer? No hay que ver cosas espectaculares de Dios, sino depende de él. Corazón. La fe no viene de el observar las cosas maravillosas o cosas espectaculares, sino viene de un corazón que confía en la voz de Dios. Entonces estuvimos viendo por la palabra de Dios que esa generación que acompañaba a Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque, Moisés cambió la dirección, dijo, no solo reconozcan, sino que observen y vean cómo es el pueblo. Y podríamos podrían la generación echarle la culpa a Moisés. Pero también dentro de esos 12 espías también habían 2 que sí, a pesar de que la misma dirección fue para los 12, ellos no miraron lo que Moisés les había dicho, no tomaron las palabras de Moisés por encima de lo que ya conocían de las cosas de Dios. Y estos fueron Josué y Caleb.
Esos hombres también fueron instruidos de parte de Moisés, diciéndole que observen cómo es la tierra, las ciudades fortificadas, si son fuertes o débiles. También escucharon eso de parte de Moisés, pero algo que en ellos era distinto era que su corazón no estaba solo con lo que Moisés le decía, sino que ellos habían aprendido a reconocer cuál era la voluntad de Dios, que eran las promesas de Dios. Y es por eso que esa generación no pudo entrar, a excepción de Josué y Caleb, que entraron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que no hay excusas, pues no hay excusa de decir, uy, pobrecitos, Moisés mancó a toda una generación. No, no hay excusas, porque de esos 12, dos sí quisieron creer la palabra de Dios. Amén. Digan, no hay excusas. Amén, no hay excusas. A veces puede ser que o tengan experiencias, puedan ver cosas que no vienen de parte de Dios, pero la responsabilidad es personal de creer la palabra de Dios, es propia y es de cada uno. No es la fe del vecino, no es la confianza del vecino lo que nos hace disfrutar de las promesas de Dios, sino que es algo personal. Entonces vamos entrando a lo que vamos a tratar en este tema, en esta noche, que es el tema de las misericordias, de la gracia y el favor concedidos acerca de la meditación o cuando meditamos en la palabra de Dios. Comencemos estableciendo que la vida de estos jóvenes, Josué y Caleb, estaba en el Señor. Su vida no estaba escondida en qué tan fuertes eran los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, sino que su vida de ellos estaba y dependía del Señor, ¿verdad? Ellos sabían que si Dios les había dicho que tomen la tierra prometida, ellos iban a tomarla y que no iban a morir en el intento, porque Dios les había dicho que ellos la iban a poseer. Entonces ellos no creían que iban a morir, porque si morían no podían poseer la tierra. Ellos habían creído que Dios les iba a dar la tierra, que ellos la iban a poseer, por lo tanto no iban a morir en su intento de tomar la tierra que Dios les había dado. Y eso es un claro ejemplo de nosotros cómo tenemos que reconocer a Dios como nuestra vida. Digan, reconocer a Dios como mi vida. Dios es nuestra vida. Dios, habiéndonos creado en Génesis 1:1, nos hizo, dice, a su imagen y semejanza, para que la existencia de nosotros, los seres humanos, sea dependiente de Él. No somos dependientes de la comida. Nuestro cuerpo físico sí depende de la comida. Nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico que tenemos aquí, depende de las cosas naturales. Sin embargo, lo que somos, porque nosotros no somos cuerpos físicos, no somos brazos, ni piernas, ni ojos, ni oídos, ni nariz. Nosotros somos un ser espiritual, somos espíritu. Y el espíritu está creado para subsistir, para vivir, tomando de Dios, tomando del Espíritu. Por eso es que podemos decir que Dios es nuestra vida. Ustedes recuerdan que Dios les dijo que ciertamente cuando ellos coman del fruto, que el árbol que no deberían comer, ellos morirían, ¿verdad? ¿A qué se estaba refiriendo Dios? Se estaba refiriendo a morir espiritualmente, ¿no? Es la vida más importante, la vida Zoe. Ellos perdieron la vida Zoe en el principio y eso afectó a su alma y afectó a su cuerpo. A partir de ahora, a partir de ese momento, ustedes van leyendo Génesis y van viendo cómo todos los descendientes del hombre comienzan a vivir menos y menos, hasta que llegamos a un hombre que, bueno, pues era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que vivía con Dios, que dependía de Dios y pues vivió con Él mucho tiempo más y fue llevado con Él. Pero, sin lugar a dudas, el patrón general era que la gente, porque su espíritu ya estaba separado de Dios, su cuerpo estaba sufriendo, viviendo los estragos del pecado, vivía cada vez menos. Nuestros cuerpos físicos entonces están sujetos a lo material, pero nuestro espíritu está sujeto a lo espiritual. Entonces, haciendo un panorama, un testeo, ¿cómo vive la gente que no tiene a Cristo? Ustedes saben cómo viven ellos, viven sin vida, viven muertos espiritualmente. Y eso afecta su manera de pensar, su voluntad. Por eso es que su corazón está ligado al mal. Por eso que su corazón está buscando hacer el mal. Y sus cuerpos físicos también sufren las consecuencias del pecado, que es morir de una manera como Dios no quiso que nosotros atravesemos. La muerte no fue planeada por el Señor. La muerte física ni la muerte espiritual no fue planeada por Dios. Simplemente fueron consecuencias de las decisiones del hombre que tomó al desobedecer o a traicionar a Dios. Amén. Entonces vamos poniendo todo esto en claro para poder leer esto acerca de la vida y la muerte en lo que dice Efesios 2, 4 y 5. ¿Qué dice Efesios 2, 4 y 5?
ustedes lo tienen ahí, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Ok, entonces, acá leo la versión de la PDT, dice así. No sé, ok. Dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Ahora, ¿por qué he leído la PDT? Porque cuando nosotros leemos nos dio vida al unirnos con Cristo o nos dio vida juntamente con Cristo, a veces tenemos la idea de que al estar Cristo en nosotros o con nosotros, nosotros hemos recibido vida. Y no sé si ustedes recuerdan que a veces pues se enseña, ¿no?, a los niños, y esto pasa mucho a los más pequeños, que no es algo antibíblico, pero la Biblia no lo revela, como ¿dónde está Jesús? Y decimos en nuestro corazón, ¿no? ¿Y Jesús dónde está? Señalan aquí en el corazón. Bueno, no vamos a hacer una apología de esto porque no, los niños es una manera de cómo enseñarlas, pero la Biblia lo que revela es que Cristo está en los cielos a la diestra de Dios Padre y que más bien nosotros somos los que estamos con Él. No es que Jesús está en nuestro nivel con nosotros, sino que nosotros estamos con Él. ¿Y por qué trato o hago énfasis en esto? Porque al verlo desde esta perspectiva, la dependencia ya no es que Dios depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de Dios. Que nuestra vida o la vida no se halla porque Cristo viene a nosotros, sino porque nosotros estamos en Cristo. La Biblia dice que nosotros hemos sido puestos o bautizados en el cuerpo de Cristo, que nosotros estamos en Cristo. Es más, dice 1 de Juan, dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que tiene la vida, tiene al Hijo. Haciendo referencia de que el que tiene a Jesús, o sea, el que ha sido puesto en el cuerpo de Cristo, es alguien que está vivo, amén. Entonces, quiero poner ese énfasis acá para revelar que en nuestro corazón, que está nuestra voluntad, que están nuestros deseos, la Biblia lo que habla acerca de nuestro corazón es que el Señor ha cambiado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, nos hemos entregado a Él, nuestra vida ha sido transformada por un milagro. Antes no podíamos sentir, no podíamos relacionarnos con Dios porque nuestro corazón era un corazón de piedra. Y ustedes saben que si agarran una piedra pues no puede sentir, no se puede relacionar. Es algo tosco, inanimado. Y dice Ezequiel que más bien nuestro corazón de piedra ha sido transformado por un corazón de carne, vivo, que siente, que puede percibir, que tiene vida. Y eso es lo que revela la palabra de Dios al nosotros nacer de nuevo. Hemos sido puestos en Cristo y ahora nosotros podemos sentir a Dios, podemos amar a Dios, podemos tener fe en Dios, podemos relacionarnos con nuestro Dios. Amén. Entonces, esto de que Jesús está en nosotros, es mejor verlo en la óptica de lo que dice la palabra, y es que nosotros estamos en Cristo. Más bien la palabra dice que Jesús nos bautiza en el Espíritu. Eso sí habla de que Jesús nos bautiza en el Espíritu, pero cuando habla del nacer de nuevo, habla acerca de que el Espíritu es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Eso no es parte de nuestro tema, pero sí lo aclaro para que quede en nosotros que quienes hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo somos nosotros. No es que Jesús ha sido puesto en nuestro cuerpo, sino que nosotros en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿De quién dependemos nosotros? De Cristo. Amén. Cristo es nuestra dependencia. Amén. Y ya que hemos entrado en esto de nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, y para que no se haga un sancochado, vamos a ver cómo lo ejemplifica Jesús. Vamos a ir a Juan 15, 5 al 7. Y Juan 15, 5 al 7, Jesús mismo está ejemplificando esto a través de una figura que es la vid y los pámpanos. Dice así, Juan 15, 5 y 7, Jesús, la vid verdadera. Vamos a leer ahí. Juan 15, si llegaron, si no, está ahí, dice así. A ver, dice así, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho
fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces cuando nosotros leíamos o escuchamos por primera vez eso de permanecer en las palabras de Jesús, era un poco temeroso, ¿no? Hay que aferrarnos a las cosas del Señor, hay que aguantar en la palabra de Dios. Resiste, hermano, aguanta, agárrate ahí fuerte con tus fuerzas, con tus uñas, con tus muelas, agárrate la palabra de Dios, porque si no, no vas a poder hacer nada. Pero la palabra meno es la palabra que se utiliza acá para traducir permanecer, la palabra permanecer. ¿Y qué significa meno? Meno significa quedarse en un lugar a vivir, morar, posar, permanecer, habitar, es como hacer una escala. Entonces, no se refiere a que tú tienes que sostenerte en tus fuerzas en algo o que tú tienes que tus propias fuerzas aferrarte a algo. No es que comúnmente leíamos, ¿no? Que habría que nosotros aferrarnos a las palabras de Dios y no dejarlas que se vayan, porque si no perdíamos todo, sino que más bien es morar, es habitar. Entonces, cuando nosotros leemos desde este contexto, nosotros entendemos lo que quiere decir. Miren, leamos lo que dice ahora, cambiando la palabra permanecer por meno, que es habitar o morar. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que habita en mí. ¿Cuántos de ustedes ya habitan en el cuerpo de Cristo? Esto quiere decir que han recibido a Jesucristo, ¿verdad? Por eso poníamos en claro lo que dice Efesios, que y nos dio vida juntamente con Él. Ahora tenemos vida juntamente con Él. Y dice, y yo en Él. O sea que Jesús también en nosotros, pero ¿cómo habita en nosotros? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 7 lo ejemplifica y dice, si habitan en mí o moran en mí y mis palabras moran en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí Jesús revela la fórmula ganadora, la fórmula que nosotros necesitamos entender y movernos en ella para pedir y que sea hecho, para que todo lo que hagamos o para que todo lo que deseemos hacer lo podamos hacer. Porque Jesús dijo, separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. ¿Y cuál es esta fórmula? ¿Cuál es esta combinación? Primero es que estemos en Cristo y luego es que sus palabras moren en nosotros. Por eso es que Jesucristo dice, si habitan en mí, si moran en mí y mis palabras habitan en ustedes, moran en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y arriba dice, si ustedes están el que mora en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Separados de Cristo, de la justicia de Cristo y de sus direcciones, nada podemos hacer. Ahora es interesante que la palabra de Dios aquí dice que lleva mucho fruto. No dice obra, sino dice que el que está en él y sus palabras en él, o sea, hablando de Jesús y nosotros, el que está en Jesucristo y sus palabras de Jesucristo están en la persona que cree en Jesucristo, lleva ¿qué? Mucho fruto. ¿Cuál es la diferencia entre una obra y un fruto? ¿Y por qué el Señor hace una referencia y nos dice que nosotros somos como frutos? Es porque el fruto es mejor que la obra. La obra es algo que acaba, tiene un tiempo de duración, pero el fruto se puede prolongar cuantas veces uno lo vaya plantando, lo vaya comiendo, lo vaya disfrutando. Uno lo puede, digamos, disfrutar en mejor manera. Y la Biblia habla acerca de los frutos del Espíritu y habla de las obras de la carne. Habla acerca de lo que produce el Espíritu, son frutos, pero lo que produce nuestro esfuerzo humano son ¿qué? Son obras. Entonces, quiero que entendamos esto. ¿Para qué? Porque a veces solemos pensar que es suficiente con que nosotros estemos en Cristo Jesús para que pidamos y se nos dé. Ahora, esto no es ley, porque todo esto se basa bajo la gracia de Dios y está en la gracia de Dios. Dice, si ustedes habitan en mí, esta es la parte legal, que nosotros estamos en Cristo Jesús, porque Dios mismo nos ha puesto en Cristo Jesús y el poder viene de Cristo Jesús. Dice, y mis palabras habitan, moran, descansan, se quedan en sus corazones, permanecen en sus corazones, ustedes pueden pedir y se os dará. ¿Cuál es el error o cuál es en lo que fallamos? No en que estemos en Cristo, porque de eso se encarga el Señor. Dios es el que nos establece, el que nos pone
en Cristo Jesús en su cuerpo. Pero en el área en que nos falta o que dejamos al aire y hace que la fórmula no produzca y no tenga sentido, es que en las palabras de Cristo more dentro de nosotros. Sin embargo, para esto viene la dirección de Dios, para que cuando nosotros podamos entender esto, comencemos a caminar en otro nivel. Déjenme explicárselos de esta manera también. Pablo llama buenas obras, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Comienza diciendo el apóstol Pablo en Efesios, porque somos, ¿qué? Hechura suya. Lo primero que hace la palabra de Dios es establecernos, y siempre recuerda eso, siempre la palabra de Dios te va a establecer en quién eres, en Cristo Jesús. Lo primero que hace Dios es establecer nuestro corazón en lo que somos. Antes de obrar, antes de actuar, antes de mostrar frutos, lo primero que uno tiene que estar claro y establecido es en quiénes somos. Y por eso inicia Efesios 2:10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y luego viene buenas obras. No solo obras, sino buenas obras, las cuales ya Él había preparado de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Es que acaso la gracia está en contra de que nosotros obremos o actuemos bien? No, ¿verdad? Porque a veces pensamos y decimos, bueno, la gracia de Dios, cuando enseñan ahí es, bueno, es libertinaje. Pero ya hemos aprendido por mucho tiempo y por la palabra de Dios una y otra vez, que la gracia de Dios no nos lleva a pecar, sino que más bien la gracia de Dios nos da la capacidad, el poder, nos hace entrar en razón para ya no pecar, para no estar viviendo en una vida pecaminosa. La gracia de Dios nos capacita y nos habilita para vivir otro estilo de vida, para caminar en buenas obras que Él ya preparó de antemano. Amén. Entonces, podemos encontrar, ya haciendo todo este intro, intro para entender un poco la situación de los creyentes y la gente que no es creyente, podemos encontrar entonces, tres grupos de personas aquí en la tierra. Primero encontramos a las personas que no están en Cristo, que no han sido bautizados o introducidos o sumergidos en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que todos los que no han nacido del espíritu, es decir, que están muertos espiritualmente. Esto es la gente que no está en el cuerpo de Cristo. Pero gloria a Dios por los que sí están en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero luego estamos a este grupo de personas. Este grupo de personas que está en el cuerpo de Cristo, pero hay algo que falta, que es que la palabra de Dios more en ellos, que es que la palabra de Dios habita en sus corazones. Y es por eso que son salvos, es por ello que están en el cuerpo de Cristo, pero tienen dificultades o les cuesta mostrar los frutos o hacer las cosas en el Señor. Tienen problemas para poder ser la imagen y el reflejo de Dios. No porque hay un problema en su conversión. Ay, a lo mejor yo me convertí al Señor y justo ese día el Señor no anotó bien mi nombre en el libro de la vida. No, por eso soy medio fallado, pues, ministro. Estoy así medio, yo hago las cosas, pero sale que no fue mi culpa, pues no, algo habrá pasado ahí en el cielo que no me pudieron salvar bien. O sea, me salvaron sí, pero estoy fallado, estoy falloso. No, eso no pasa en los cielos, eso no pasa en ninguna manera del lado de nuestro Dios, porque Él todo lo hace perfecto. Lo que está pasando es que las palabras del Señor no están morando en el corazón de las personas. Amén. Y ese grupo ¿no? El segundo grupo son estos, que se inclinan en lo mental, no a la palabra de Dios, sino en lo mental se inclinan ¿a qué? A su voluntad, a sus propios deseos. Y eso no les ayuda a disfrutar del fruto que ellos pueden producir, y tampoco les ayuda a disfrutar de lo que piden del Señor. Porque ellos piden y no pasa nada. Piden y naca la pirinaca, decíamos nosotros. Y luego está el tercer grupo. El tercer grupo de aquellos en cual la fórmula de Dios está completa. Digamos, en ellos, que ellos entienden la fórmula de Dios y por eso pueden vivir y disfrutar días buenos. Porque primero que ellos moran en Cristo, por haber recibido la justicia de Dios irreversible, ellos moran en Cristo, pero también las palabras del Señor moran en ellos. Y cada paso
que ellos han tomado primero de decidir seguir a Cristo y introducirse en su cuerpo, ha sido una decisión, como también ha sido una decisión permitir que las palabras de Dios moren en su corazón. Cuando tú tienes A más B, entonces obtienes esta fórmula, obtienes este resultado. Porque todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas, que lo que pedimos nos sea dado. Todos queremos llevar buen fruto. ¿O hay alguien aquí que no quiere llevar buen fruto? No, ¿verdad? Todos queremos hacer eso. Todos queremos llevar un buen fruto. Todos queremos pedir y todos queremos que lo que pedimos nos sea dado. Pero ahí está nuestra determinación y nuestra decisión de hacer que las palabras de Cristo, las palabras que Él hable, también habiten en nosotros como nosotros habitamos en Él. Amén. Entonces, Dios ya nos puso en Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Poner sus palabras en nosotros. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Entendimos la introducción? ¿Cómo funciona esa fórmula para que nosotros pues podamos ver estos días llenos de luz, días llenos de gracia y bendición? Porque cuando estamos creciendo en Cristo y estamos creciendo en esta vida cristiana, necesitamos que se nos enseñe. Y necesitamos que se nos enseñe responsabilidad frente a la palabra de Dios. La Biblia enseña mucho de responsabilidad, no como una carga, sino como una actitud de la gente madura para poder disfrutar de las cosas de Dios. La responsabilidad de nosotros ahora guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Es tu responsabilidad, hermano, es tu responsabilidad, hermana. Así como la fe es personal y somos responsables de usarla, somos responsables de que la fe pues opere en nosotros, también somos responsables de guardar las palabras de Cristo en nuestros corazones. Amén. Jesús también dijo en los versículos más adelante, en el versículo 11, dice así: estas cosas os he hablado, estamos en Juan 15, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Dice: estas cosas os les he dicho para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. ¿Qué es lo que trae alegría al corazón de Jesús, al corazón de nuestro Dios? ¿Qué es lo que trae agrado? Digan fe. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. Dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Y luego acá Jesús está diciendo que estas cosas les he dicho, de que ustedes tienen que morar en mí y mis palabras en ustedes, para que mi gozo sea en ustedes y el gozo de ustedes sea mío. O sea, para que uno pueda disfrutar y agradar al Señor, tiene que caminar en fe. Y caminar en fe es guardar las palabras de Dios en nuestros corazones. El gozo es completo. El gozo se ha cumplido por parte de nuestro Dios cuando nosotros estamos en Él, pero sus palabras están en nosotros. Es por eso que la fe no solo se trata de saber lo que tenemos en Cristo Jesús, sino también de tomar, recibir, creer, tomar posesión, declarar de lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Se dan cuenta que recién ahí el gozo del Señor está completo, el gozo del Señor en nosotros dice, para que mi gozo en ustedes sea completo, sea cumplido. Entonces, relacionarnos con la palabra de Dios, eso nos trae alegría, eso trae agrado a Dios, porque ya sabemos que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. La alegría completa a nuestra vida se inicia por creer en la obra perfecta de Cristo, pero la disfrutamos cuando creemos en su palabra. Amén. Digan esto: la vida inicia por creer en Jesucristo, pero se disfruta por creer en su palabra. Cuando nosotros estamos y creemos en Cristo, ahí inicia todo, pero para disfrutarlo hay que creerlo. Entonces cada día tenemos que refrescar la gracia de Dios en nosotros. Y es aquí donde quiero entrar ya a un ejemplo específico acerca de Jeremías. Estuvimos viendo hace unos días acerca de Habacuc, ¿verdad? ¿Quién era Habacuc? El profeta quejoso, ¿verdad? Quejiche. Y ese de acá es peor. Ese de acá es peor porque este es llorón. Y el pastor estuvo hablando un poco de esto. Y este era almático y te metía... Cuando estuve leyendo el libro de Lamentaciones, y de verdad que le ganó a los actores, porque Jeremías de verdad que era un personaje, un profeta de Dios, que era tan almático y se dejaba guiar tanto por sus emociones, que él describe la aflicción de su pueblo
bien triste. Él incluso llega a decir que sus muelas se habían caído, mordido, porque parecía que Dios lo tiraba al piso y le hacía comer la brea. O sea, decía que el Señor lo había agarrado contra el piso, ¡pum!, más piedra. Y sus muelas se iban desgastando. Y estaba diciendo, Señor, siento que mis dientes ya se caen de tanto que estoy tirado en el piso. Uf, se metía unos poemas, pero así, bien almáticos. Bueno, ese es Jeremías. Y ese estaba en desesperación, porque él estaba viendo cómo el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo. Las murallas habían sido derribadas, el templo había sido saqueado, había sido tomado. Y Jeremías era un profeta de Dios que veía cómo la aflicción había llegado al pueblo de Israel, al pueblo que Dios amaba, al pueblo que Dios había escogido. Y aunque él sabía que todo esto era a causa de la incredulidad, a causa del pecado de desobediencia de este pueblo, pues él describe, pues no lo que les había dicho, describe cómo estaba triste, estaba afligido, describe cómo él era insoportable ver todas las cosas, las maldades que estaba haciendo los pueblos que habían matado a muchos israelitas, que habían tomado a muchas mujeres, que habían puesto por esclavos a muchas personas. Él estaba afligido, compungido. Y en medio de su aflicción, de estar ahí llorando, yo imagino que ese libro de Lamentaciones, los papiros deben estar con pura gota de agua, porque lo debe haber escrito, pero metiéndose una moqueada. Pero bueno, no sé, esa es una suposición. Pero bueno, estaba Jeremías ahí escribiendo el libro de Lamentaciones, y leamos lo que dice en el capítulo 3, el verso 21, lo que dice. Porque aquí es donde él cambia su manera de pensar y dice, si llegaron ahí, está en la pantalla, ¿verdad? Pero si pueden, búsquenlo en su Biblia para que también lo marquen, para que de paso por ahí en casa puedan ustedes meditar y puedan tenerlo a la mano. Lamentaciones 3, el versículo 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El versículo 21 dice: acá voy a recapacitar en mi corazón y voy a esperar algo diferente en mi vida. El versículo 20 termina diciendo: le tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. ¿Qué está diciendo Jeremías en el versículo 20? Todo lo que yo les había contado acerca de que él se sentía afligido, que se sentía viejo, se sentía destruido, incapaz, impotente, que sentía que su vida ya se acababa, se esfumaba. Y ustedes leen el capítulo 3, versículos anteriores, y ven todo lo que él narraba. Esto termina diciendo Jeremías que esto lo tiene en su memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Dice, lo tendré aún en mi memoria. ¿De qué estaba llena la memoria y la mente de Jeremías cuando estaba narrando los versículos anteriores, escribiendo? Estaba en las cosas que él veía. Pero llega el versículo 21 y aquí creo que interviene el Espíritu de Dios y le dice: a ver, pum, par de lapitos ahí en los cachetes, y le dice: a ver, Jeremías, recuerda esto. Y comienza y dice: esto recapacitaré en mi corazón y esperaré. ¿Y qué iba a recapacitar? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Claro, él veía que habían sido tomados, cautivos, pero también Dios lo llevó a reconocer que no todo estaba acabado. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando tú lees el capítulo 3, tú dices: a ver, ¿qué pasó acá? Parece que alguien está escribiendo del 1 al 20 y del 21 en adelante. ¿Quién es? ¿Quién es este que escribe? Pues este que escribe es alguien que ya dejó de ver las cosas naturales y ha comenzado a poner las palabras de Cristo en su corazón. Porque el poder y la fuente provienen de Jesús. Él es la vida, Él es la vid, pero hay que nosotros estar unidos a Él y que sus palabras estén dentro de nosotros. Y cuando Él hace eso, miren lo que dice. El versículo 23 dice: nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas cada mañana? Sus misericordias, su gracia, su bondad, su favor. Geset, son nuevas cada mañana. Y ahí el Espíritu Santo me hizo ir a Romanos 12. Lo que dice, lo que estuvimos meditando hace unos días, ¿verdad? Que era: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante
la renovación, renuevo del entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En ambos versículos se utiliza renovar. Uno que renueva sus misericordias o que nuevas son, y la otra el que renueva su entendimiento para disfrutar. Y ahí es donde yo digo, a ver, ¿es que acaso la bondad, la gracia, la misericordia de Dios inicia bien en la mañana, fuerte, fuerte, y va llegando la noche y se va acabando y se va agotando? Y comienza a perder su poder, que al día siguiente tiene que renovarse y tiene que ser nueva cada mañana porque ya pues se agotó. Y no es para nada así. Lo que nos trata de decir es que la perspectiva de una misericordia renovada cada día viene por la renovación de una mente cada día. Cuando uno renueva su mente cada día, tiene una perspectiva de misericordias frescas, nuevas cada mañana. No es que la misericordia de Dios necesita tomar poder o necesita su bondad, digamos, descansar un poco para comenzar al día siguiente con fuerza. No, para nada. Lo que necesitamos nosotros es renovar nuestra mente para que cada día tengamos una perspectiva de que nueva es su misericordia. El día de hoy nueva es su fidelidad, nueva es su gracia para con mi vida. Por eso es que es maravilloso entender que cuando nosotros meditamos, renovamos nuestro entendimiento, podemos tener una perspectiva de que sus misericordias, sus favores, su gracia se renueva cada día. ¿Alguna vez te has sentido como que estás arrastrando cosas del pasado, cosas de atrás, cosas que no cambian, y como que el día anterior fue un día muy malo? Y parece que al día siguiente no se renueva el día, sino que estás cargando con cosas que pasaron ayer. Y es ahí donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente, introducir la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros meditamos, guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, comenzamos a tener una perspectiva de que cada día sus misericordias son nuevas. Cada día se hace algo nuevo en favor de nosotros. Amén. La gracia de Dios se renueva cada mañana. El favor de Dios, la misericordia de Dios para tu vida, hermano, se renueva cada mañana. Por eso es que cada mañana renueva tu mente. Introduce la palabra de Dios en tu corazón. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y vas a ver cómo tienes una perspectiva de, este es el día que ha hecho el Señor para mí. Me gozaré y me alegraré. Me deleitaré porque este día es un día muy bueno que Dios tiene para mi vida. Pero cuando no meditas, cuando no guardas la palabra de Dios en tu corazón, no pasa nada, la fórmula es incompleta. Estás en Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, maravilloso. Bueno, hay algo que hay que hacer. Las palabras de Cristo tienen que estar morando, habitando, descansando, reposando en nosotros. Tenemos que en nuestro corazón guardar y tener la palabra de Dios. Y para entender esto, es que cada día que guardamos su palabra, para entender todo esto, tenemos que entender que cada día que guardamos su palabra, cada día nosotros nos relacionamos más y más con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Cuando uno guarda la palabra de Dios en su corazón, uno la medita, la tiene presente en su corazón, la perspectiva de las bondades, de la misericordia de Dios son diferentes cada día. Son maravillosas cada día, van en aumento cada día. No es lo mismo que ayer. Claro, Dios te amó ayer, Dios te ama hoy, pero el día de hoy es algo especial. Dios te está amando de esta manera especial el día de hoy, porque tú estás con sus palabras en tu corazón y Dios cada vez va revelando cada vez más cosas personales a tu vida. ¿Cómo guardamos la palabra de Dios? El pastor el domingo dijo algo muy importante que a mí se quedó en mi corazón y es algo que lo cual debemos meditar siempre y refrescarlo. Guardamos la palabra de Dios porque oímos primero la palabra. Cuando uno no oye la palabra, no va a poder guardar la palabra de Dios porque el primer paso es oírla. Es que llegue a nosotros, Es oír la palabra de Dios, poner atención aquí en la iglesia, en la comunión colectiva, pero también individual. Ustedes en casa, ustedes en su momento, en su lugar de meditación, que también que puedan ahí ustedes oír la palabra de Dios. Luego era obedecer a Dios.
que esa es una reacción natural cuando uno expone su corazón a la palabra. Ya que cuando uno oye la palabra, esto levanta fe. Y la fe se traduce o se expresa como obediencia, se manifiesta como obediencia. Mientras que la incredulidad se manifiesta como ¿qué? Como desobediencia. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando no le creyó a Dios, tenía un corazón incrédulo, era un pueblo ¿qué? Desobediente. Porque cuando uno le cree al Señor, automáticamente le obedece a su palabra. Y cuando uno no le cree al Señor, pues bueno, actúa en desobediencia a ella. Y dijo también el pastor, dijo, conforme a su voluntad. Y esas cosas son interesantes porque hay que oír las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hay que obedecer conforme a la voluntad de Dios. Esa es la determinación de nosotros de someter nuestra alma, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No oír lo que a nosotros nos parece o queremos escuchar, ni obedecer como a nosotros nos parece o como nosotros creemos. Sino es tanto oír como el Dios dice, obedecer como Dios manda. Amén. Yo sé que estas cosas, a ver, a nadie en la carne les puede gustar, pero nuestros espíritus se están gozando. Porque creo que todos deseamos que el Señor pueda manifestar más gracia, más favor de Dios en nuestra vida, de manera experimental. Entonces, para eso necesitamos nosotros entender que tenemos que oír la palabra, tenemos que obedecer la palabra, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es la forma correcta entonces de recibir la palabra? Ya vamos a cerrar seguro este tema de relacionarnos bien con la palabra de Dios. Pero quiero terminar con esto porque Jesús decía que Él era el verbo hecho carne. Bueno, Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y Jesús era la palabra. Jesús es la palabra. Y Jesús se atribuyó a sí mismo y dijo en Juan 14:6, respondiéndole a Tomás, al incrédulo, él dijo, porque le decíamos, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vas tú? Ya Jesús en los últimos capítulos de Juan, cuando ya va a entregar su vida y tiene las últimas conversaciones narradas ahí con sus discípulos, ellos estaban un poco tristes, alterados, porque decían, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Qué haremos? Si tú ya te vas, porque les había dicho que él iba al Padre. Y ellos estaban un poco preocupados. Y lo que Jesús le dice ahí a Tomás, le dice, a este discípulo incrédulo, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Iglesia, la palabra de Dios es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea el camino, sea la verdad y sea la vida? Es que la palabra de Dios es la forma, es la manera de proceder, es la ruta frente a decisiones personales o respecto a cualquier tema que debemos tomar. La palabra de Dios es la que nos traza el camino de cómo relacionarnos, de cómo ser un buen servidor, de cómo ser un buen creyente, de cómo ser un buen padre, de cómo ser un buen hijo, de cómo ser generoso, de cómo ser un hombre, no solo varón, sino ser un hombre, de cómo dirigir nuestra vida, de cómo trabajar. La palabra de Dios es la que nos dirige, es la que nos guía. Yo soy, decía Jesús, el camino, la forma. La palabra de Dios es la forma, la manera como nosotros vamos a poder realizarnos en cualquier aspecto de nuestra vida. Con respecto a la iglesia local, no existe otra manera de ser iglesia sin su palabra. Nosotros podríamos hacer actividades acá, podríamos, no sé, hacer juegos todos los sábados con los jóvenes, podríamos compartir todos los días con los jóvenes, podríamos, qué sé yo, hacer eventos, salir con las parejas, hacer etc., que son buenos en cierta medida, pero lo más importante es la palabra de Dios. Porque nada persuade y transforma y da revelación a tu vida si no es la palabra de Dios. Yo podría convencerte de que obedezcas, de que des al Señor por un tiempo, haciendo cosas, haciendo planes y diciendo, bueno, si tú das al Señor, vamos haciendo una tabla, un plan de inversión y qué sé yo. Pero lo mejor que podemos hacer es mostrar la palabra de Dios para que uno la crea, porque la manera de ser exitoso es por la palabra de Dios. La manera de proteger a tus hijos es por la palabra de Dios. La manera de instruir a tus hijos es por la palabra de Dios. La manera de servir a Dios es por la palabra de Dios. La manera de pedir perdón es por la palabra de Dios. La manera de recibir tu milagro es por la palabra de Dios. La manera de eliminar tus deudas es por la palabra de Dios. Todo es a la manera o por la forma que traza la palabra de Dios. ¿Qué más dijo Jesús?
que la palabra es la verdad. Dijo, yo soy la verdad. La palabra de Dios tiene la razón. Y frente a algún pensamiento, alguna incógnita, alguna respuesta que necesitemos de algo que tal vez no conozcamos o que viene nuevo, déjame decirte que la palabra de Dios es la verdad. Yo recuerdo mucho el año 2019 cuando se desató la pandemia, estuvimos en pandemia, porque había experiencias de todo tipo. Y por un lado nosotros predicábamos, bueno, hay que confiar en el Señor. El Señor no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo nuestro protector. Dios sigue siendo el protector de nuestra vida y Dios nos va a permitir gozar de salud. Y nosotros no vamos a morir por un virus. Nosotros no hemos nacido en esta tierra y no hemos recibido la vida de Dios para que algo nos mate. ¿Qué? ¿Acaso que el COVID era más fuerte que el nombre de Jesús? Pero frente a todo esto, pastores morían. Y había experiencias y realidades de otros lugares que a veces gritaban y que a veces a nuestra mente nos trataba de hacer entender, eso está pasando por el otro lado. Pero gracias a Dios que entendimos que la palabra es la verdad, que no son las experiencias de otros lo que marcan la verdad, que no es lo que la mayoría pueda pensar, porque incluso muchas iglesias se unieron para dar a nombre de todas las iglesias una manera de pensar del cuerpo de Cristo, pero no, ahí lo que nosotros nos trajo la paz y la tranquilidad fue que la última palabra lo tenía el Señor. Y cuando íbamos a la palabra y escudriñábamos acerca de la prudencia, porque la prudencia era un tema en el ámbito cristiano, que todos nos decían que hay que ser prudentes, y bueno, decían, sean prudentes de tal manera y tal manera, nosotros teníamos que ir a la palabra de Dios, a la verdad, y que la misma palabra se revele con respecto a la prudencia, se revele con respecto a la sanidad, se revele con respecto a la protección. Y es la palabra de Dios la que es la verdad. No son nuestras experiencias, ni incluso mi experiencia misma la que determina la verdad de Dios. Es la palabra misma que es verdad. Amén. ¿Y qué es lo que también dijo Jesús? Que la palabra es ¿qué? Es vida. Que la palabra es Zoe. Es la vida del Espíritu que alimenta nuestro espíritu. Que la única manera de cómo nosotros podemos alimentar nuestro espíritu es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida a la carne y para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, en Juan 16:33. Que nos hace entender que la palabra de Dios es la que vivifica nuestro espíritu, la que nos alimenta este espíritu para que este espíritu pueda irradiar, iluminar nuestra mente y nuestro cuerpo mortal. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en Romanos 8:6? Incluso hoy día compartimos acerca algo de que no se enfoquen o no se ocupen de las cosas de la carne, del cuerpo, porque eso es muerte, sino ocúpense del espíritu, porque eso es vida y es paz. No se enfoquen en las cosas del cuerpo, porque eso es muerte, sino ocúpense, enfóquense en las cosas del espíritu. Cuando ustedes saben acerca del enfoque y ustedes mismos se dan cuenta que, por ejemplo, si yo estoy enfocado en mi hermano, aunque yo veo alrededor, no puedo ganarme totalmente lo que está pasando a mi alrededor porque estoy enfocado en una sola persona. Nosotros hemos sido creados para estar enfocados en algo. Aunque podemos percibir lo demás, realmente nosotros aprovechamos y disfrutamos cuando nuestros ojos están puestos en algo. Tú no puedes estar ocupándote de la carne del cuerpo y ocupándote del espíritu. Jesús decía, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, porque te ocuparás de uno y no del otro. Apreciarás a uno y despreciarás al otro. Cuando nosotros entendemos que solo podemos enfocarnos en algo, es ahí donde debemos tomar una decisión, que tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales. No podemos estar atendiendo por los dos mostradores. Nosotros podemos solo enfocarnos en una cosa, y si nuestro corazón está deseando las cosas de Dios, nos enfocamos en las cosas del Espíritu. Amén. Al unir estas tres características, ¿qué obtenemos? Que la palabra de Dios es la forma verdadera de vivir. Jesús dijo que era el camino, que era la verdad y era la vida. La única o la manera correcta para que tú vivas es por la palabra de Dios. Jesús dijo esta revelación. Y para nosotros, los que estamos vivos en el Espíritu y deseamos disfrutar la vida hoy, no existe otra forma
si no es por su palabra. Entonces recordemos cada día guardar las palabras de Cristo en nosotros. Colosenses 3:16 dice que las palabras de Cristo moren en abundancia. No dice un poquito, no dice que more los domingos y los miércoles, no dice que more cuando tengas necesidad de algo o cuando quieras pedirle algo al Señor. Dice, las palabras de Cristo moren abundantemente, abundantemente, que rebosen en nuestro corazón. Que si hay algo en nuestro corazón, es conforme a la palabra de Dios. Si hay algo en nuestro corazón, es la verdad de la palabra de Dios. Si hay algo en nuestro corazón, es la vida de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra manera de vivir? Según el camino de la palabra. ¿Cómo es nuestra manera de pensar, de saber cuál es la verdad? Conforme a la palabra. ¿Y cuál es nuestra manera de vivir? Todo lo que es conforme a la palabra. Amén. Para acabar, ustedes saben de memoria este Salmos. Salmos 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿En lugares de qué? De dedicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora, quiero leer estos versículos. Dice así, ¿cómo este pasaje, la palabra de Dios, hacían algo maravilloso con respecto a la gracia de Dios? Que lo vamos a ver para acabar. Es que este hombre que narra, que está escribiendo el Salmo 23, revela que se relacionaba bien con la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero, confortará mi alma y dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué es lo que guiaba su vida? Porque dice, me guiará. Había guía en su vida, que era la palabra de Dios, por amor de su nombre. Luego dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuál era la verdad para este escritor? La palabra de Dios. Porque aunque él andaba en valle de sombra de muerte, él dijo, no temeré, porque tú estarás conmigo. Su verdad era que Dios estaba con él. Y después dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento o me infundirán vida. ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que le daba vida a este personaje? La palabra de Dios. Cuando te relacionas bien con la palabra de Dios y dejas que sea tu camino, que tu verdad y que sea tu vida, miren lo que dice el versículo siguiente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro, tú puedes renovar la misericordia de Dios, tu enfoque a la misericordia de Dios, meditando cada día en la palabra de Dios. Pero también algo que revela este Salmo 23 es que también la misericordia y la bondad, el favor de Dios te sigue a donde tú vayas. Todo esto precedido ¿de qué? De relacionarse bien con la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren que el bien y la misericordia los sigan? A donde quiera que vayamos. Bueno, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía, tiene que ser nuestra verdad y tiene que ser nuestra vida. Amén. ¿Han aprendido algo en esta noche? ¿Recibido algo de parte de Dios? Amén. Eso es lo que nos hace pisar la tierra que Dios nos ha dado para poseer. Eso es lo que nos hace ver días llenos de gracia y de verdad, la palabra de Dios. Seguro va a venir dirección, como les dije hace un momento, específica. Ya nos acercamos al 14 de febrero. Ay, 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 los jóvenes están alistando su corazón para recibir la poderosa palabra de Dios con respecto a las emociones. Seguro va a venir dirección con respecto a nuestro servicio dentro de la iglesia local y las cosas que tenemos que hacer. Para todo ello, Dios nos está diciendo, relacionémonos bien con la palabra de Dios. ¿Quién es el que sale beneficiado de relacionarse bien con la palabra de Dios? Uno mismo. Nosotros somos los que nos somos beneficiados por relacionarnos con la palabra de Dios. Amén. Así que días llenos de gracia y de favor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren días llenos de gracia y favor? Amén. Entonces, con esos amenes también nosotros nos comprometemos a que las palabras de Cristo estén en nuestro corazón. ¿Me bajaron los amenes o no? Amén. 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 Iglesia bendita de Dios. Hay que darle gracias a Dios por su palabra, porque ella se revela a sí mismo, se expresa a sí mismo, y lo que nos muestra no es para traer sobre nosotros carga ni miedo, porque cuando es mostrada desde la gracia de Dios, nosotros sabemos que todo proviene de Él y todo se trata de Él. Jesús, cuando hace esta analogía de la vid y en los pámpanos, Él comienza diciendo, yo soy la vid, yo soy la vida, de mí
o por mí van a producir. Ustedes tranquilos, ustedes solo sométanse, déjense guiar, que la vida va a fluir a través de ustedes. El pámpano, la rama, no se preocupa por mostrar fruto, es solo un conducto cuando está unido a la vid. Y Jesús es la vid, la vida, el poder está en él. Nosotros nos sometemos a la palabra, nosotros apreciamos, recibimos, guardamos la palabra, y la vida que es Jesús en nosotros, la vida soy, comienza a fluir y comenzamos nosotros a disfrutar de los frutos, porque quien lleva los frutos son los pámpanos, somos nosotros. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Celestial.